Hola, muy buenas a todos. ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo del Humanista del Sur. Siento si se ha hecho un poquito lento, digamos, el proceso entre el primer vídeo y este segundo. Como sabréis, si me seguís en Instagram y si no, pues yo os lo cuento ahora, no pasa nada. He cambiado de trabajo y claro, pues aunque es un trabajo que tiene unos horarios y unos días laborables que me facilitan mucho el poder seguir adelante con este proyecto, afortunadamente, pues me estoy adaptando todavía a ello. Acabo de empezar en mi primera semana y claro, pues tengo que ver un poco cómo organizarme en los momentos que tengo para maquetar un poco, para grabar, para luego editar, en fin. La cuestión es que es cuestión de tiempo. Es cuestión de tiempo que me habitúe un poco a estos nuevos horarios y a esta nueva forma de vivir, porque al final es un cambio bastante importante. Y para bien, todo hay que decirlo. Y bueno, lo dicho, bienvenidos otra vez al Humanista del Sur, bienvenidos a este nuevo vídeo. Y bueno, indicaros un poco que por ahí van a ir los tiros en este vídeo. Vamos a hablar de los cambios, así como concepto un poco etéreo, como concepto amplio. Vamos a empezar un poquito por cosas más sencillas, pero vamos a hablar un poco de todo lo referente a los cambios. Vamos a empezar. De hecho, si veis que de vez en cuando miro un poquito hacia la derecha o hacia la izquierda, dependiendo de... es mi derecha en este caso. Pero bueno, es porque tengo aquí una pequeña maqueta donde tengo, digamos, no es un guión, realmente son conceptos, frases cortitas para guiarme un poco hacia lo que quiero expresar. Porque por mucho que tenga más o menos buena memoria, pero no me da tanto como para tenerlo todo perfectamente maquetado en mi cabeza. En fin, quisiera empezar diciendo, a cuenta de los cambios, que este cambio en concreto, en mi caso, del que estamos hablando al inicio del vídeo, de cambio de trabajo, pues es un poco lo que me ha permitido poder iniciar este proyecto, realmente. Bueno, los que me conocéis sabéis en lo que trabajaba antes. No me voy a poner aquí a explicarlo realmente, porque además creo que es algo que no tiene nada que ver con esto. Pero si os digo así por encima, para los que no lo sepáis, pues que era un trabajo en el que tenía horarios muy dispersos, en días dispersos, con descansos dispersos. Entonces, pues era mucho más difícil poder tener una rutina en la que poder pararme tranquilamente a hacer todo esto. Era más complicado. Había días en los que a lo mejor podía tener un día entero para prepararme todo y había un día en los que a lo mejor pues no pisaba mi casa. O sea, es algo que no tiene nada que ver directamente solo con este proyecto, sino con todo lo que me rodeaba en la vida. Entonces, por eso he decidido dar este paso, cambiar de empleo y bueno, pues ahora afortunadamente he encontrado uno en el que puedo llevar adelante todo tal y como quiero. Y claro, pues eso me ayuda a organizarme mejor, ¿no? No es algo que solo tenga que ver con este proyecto, que por supuesto es algo muy importante para mí, pero con todo en la vida, ¿no? Me da opción a estar más tiempo en casa, me da opción a estar más tiempo organizándome en el día a día, a ver a mi mujer, por supuesto, a tener los mismos días de descanso, si hay un festivo, pues coincidir los dos en el festivo, en fin, a poder organizarnos entre nosotros, ¿no? Es una cosa que yo además valoro mucho. Y yo creo que cualquier persona, independientemente de que hable de su pareja, de su familia, de sus amigos, el poder conciliar un trabajo o cualquier otro tipo de proyecto o de situación en la que tenga que estar pendiente de algo, poder conciliarlo con su vida familiar, con su vida social y poder tener un poco de todo, que no todo sea trabajar, que es necesario, por supuesto, pero tenemos que saber también, o creo yo, que deberíamos tener conciencia de que tenemos que trabajar para vivir, no vivir para trabajar. Y esto no es una cuestión de ningún tema económico, laboral, social, es una cuestión meramente humana.
Hay personas a las que les gusta mucho pues, trabajar y para la que la prioridad número uno en su vida es el trabajo. Y oye, no es algo malo, siempre y cuando no te afecte para mal a ti, ni afecte para mal a las personas que puedas tener a tu alrededor. Si tú eres una persona que puede conciliar su vida de esa forma, le dedicas la mayor parte de tu día o de tus horas del día al trabajo y eso te hace feliz y no le haces ningún daño a nadie, pues adelante. Quiero decir, es algo que no, bajo mi punto de vista, no debe ser juzgado. Vamos, yo intento no juzgar a nadie por ningún motivo. Lo dicho, si es tu caso, pues perfecto, o sea, no hay nada malo en ello. Pero para otras personas, como es mi caso y como creo que puede ser el caso de otras personas que me están escuchando, pues lo dicho, hay que intentar buscar la manera de conciliar lo que es necesario, porque al final trabajar es necesario, porque todos necesitamos dinero para pagar cosas, para pagar un alquiler, para pagar una hipoteca, para pagar comida, luz, agua, en fin, las necesidades básicas, pero si lo podemos conciliar con el resto de cosas importantes en la vida, y son muchas, sobre todo si tienen que ver con familias, con amigos, con estar en paz con uno mismo. Ni siquiera tienes por qué estar acompañado. El simple hecho de poder estar tú solo, tranquilo, meditando, disfrutando de tu día, dándote un paseo por la ciudad, yéndote a tomar una cerveza o un refresco, viendo la tele, leyendo un libro o simplemente tirado en la cama mirando al techo y pensando en tus cosas. Está bien también y es importante. En ese punto, pues, una vez explicado esto, que como, en fin, creo que era importante explicarlo, al menos como introducción a lo que vamos a hablar aquí, en este momento, tenemos que decir también que los cambios, en general, del tipo que sean, cambio de trabajo, cambio de hogar, cambio de ciudad, cambio de lo que sea, cualquier circunstancia de la vida. En el caso del ser humano, teniendo en cuenta además que somos la especie que se para a reflexionar, o deberíamos pararnos a reflexionar sobre las cosas que hacemos, sobre nuestro día a día, sobre todo lo que nos rodea, pues el cambio puede ser un poco contradictorio. Muchas veces lo necesitamos y sentimos que lo necesitamos. Hay muchísimas veces en la vida, en muchos campos de la vida, en el laboral, en el emocional, en el de pareja, en el de familia, en el de vida en general, en el de hábitos de alimentación, en el de hábitos de ejercicio físico, en cualquier ámbito de la vida, da igual, en los que somos conscientes o nuestro cuerpo y nuestra mente nos hace consciente en algún momento de que el cambio es necesario. Pero a la vez somos una especie que también valoramos y estamos muy apegados a la estabilidad. Que en su cierta medida, tanto en los cambios como la estabilidad, como todo en la vida, en un término medio y en una medida bien pautada, está bien. Lo que no debemos caer, o creo que no deberíamos caer, es tener la necesidad constante de cambios para poder sentirnos bien, por decirlo de alguna manera, porque hay personas que parece que cuando consiguen algo, en muy poco tiempo se aburren, o en muy poco tiempo pierden esas ganas de seguir adelante con ese proyecto, esa nueva vida, ese nuevo objetivo que se han marcado, sea el que sea. Y eso es algo que cada uno a nivel individual pues también debe pararse a reflexionar el por qué te pasa eso, por qué tú sabes y sientes que necesitas un cambio, lo llevas a cabo, pero ese cambio al poco tiempo ya no te vale. Ya se te ha acabado la pila, digamos, ya no tienes esa energía, no tienes esa alegría, no tienes esas ganas de seguir adelante, por el motivo que sea, y vuelves a cambiar, y te vuelve a pasar lo mismo al poco tiempo, y vuelves a cambiar, y así es una
un ciclo que no termina nunca. No creo que sea lo idóneo para nadie. Y no porque esté mal, también depende de cuál sea el cambio. Si el cambio es a peor, ya sea porque tú voluntariamente has cambiado a peor, o se han dado unas circunstancias que te han llevado a un cambio que va a peor, pues evidentemente no es bueno. La misma palabra lo dice, o sea, no hay que ser muy listo para tenerlo en cuenta. Y yo creo que es algo en lo que todos estaremos de acuerdo. Pero bueno, si es para bien, puede tener su lado positivo. La cuestión no es esa. La cuestión es pararte a pensar por qué necesitas continuamente un cambio, continuamente, todo el tiempo, el que sea. Puede ser cambiar de trabajo, puede ser cambiar de gimnasio, si es que vas al gimnasio, puede ser cambiar de amigos, que si estás cambiando de amigos continuamente es porque realmente no has tenido amigos nunca, porque los amigos de verdad no cambian. Pero bueno, cambiar de grupo de gente con la que sales a tomar algo, con la que sales a divertirte, con la que sales a charlar, cambiar continuamente de pareja incluso. Hay personas que necesitan continuamente cambiar de pareja porque al poco tiempo de empezar con una persona se aburren de esa relación o no le ven el sentido o simplemente ya no sienten eso del principio, como dicen algunos, ¿no? Igual ahí, tú que me estás oyendo, seas quien seas, si es que te estás parando a ver este vídeo, deberías pararte, quedarte contigo mismo y reflexionar sobre ello, en el sentido de que, o sea, no quiero decir con esto que haya algo malo en ti. No te estoy juzgando, no estoy diciendo que estés haciendo las cosas mal. Pero sí creo que deberías tomarte una pausa, que de eso va este canal, de eso va esta cuenta. Tomarte una pausa, estar tú solo o tú sola, reflexionar, pararte a pensar qué es lo que quieres para ti. ¿Por qué no te satisface ningún cambio que llevas a cabo? Pararte a pensar en qué es ese vacío que hay dentro de ti o esa sensación mala o de hastío que llega en algún momento de tu vida después de hacer cada uno de esos cambios y que no termina de saciarte nunca. No estoy diciendo, repito, que haya algo malo dentro de ti, pero quizá hay algo que debas pararte a mirar. Debes hacer quizá una introspección, intentar conocerte un poquito más a ti mismo o a ti misma y empezar a valorar primero por ti y únicamente por ti. En ese sentido sí debes ser un poco egoísta, sin dejar de lado otras cosas importantes, pero pararte a pensar en por qué te pasa eso. ¿Qué buscas? ¿Qué necesitas? Cuando te sientes así al poco de hacer un nuevo cambio, ¿por qué te sientes así? Simplemente. Nada más, quiero decir. Yo no tengo la respuesta. Eso es una respuesta que cada uno tiene. Y es algo que a mí también me ha pasado en algún momento de mi vida. Tengo 33 años, quiero decir. Todavía me queda mucho, espero. Me queda mucho por vivir y por experimentar. Pero también he experimentado muchas cosas. Y he tenido esos momentos en algún momento de mi vida. Y el pararme, el pausar un poco todo lo que tengo a mi alrededor, el pausarme a mí mismo, el pararme a pensar, a reflexionar. En algunas ocasiones incluso he necesitado ayuda profesional, en el sentido de asistir a algún psicólogo que me ayude a gestionar esas emociones y esa forma de vivir en muchos aspectos de mi vida, también os digo, no solamente en ese. Pero bueno, he tenido la suerte de que he podido asistir a ayuda de ese tipo. No todo el mundo puede, por desgracia. Pero en cualquier caso, el pararse, el estar contigo mismo y el ver qué es eso que hace que te sientas de esa forma, igual puede hacer que tú te sientas mejor. Puede hacer que te des cuenta de por qué
esa necesidad continua de cambio. Porque al final puede convertirse, entre comillas, en un vicio y en algo que no te deja vivir. Que no te deja vivir con plenitud, realmente. Sí te deja vivir, pero nunca terminas de estar saciado, o nunca terminas de estar pleno ni de estar contento con el ritmo de vida que llevas, independientemente de cuáles sean esos cambios y en qué aspecto de tu vida. Y por el lado contrario, pues tenemos la sensación de otras personas que no se permiten cambiar, que necesitan de una estabilidad total y absoluta. Y la estabilidad está bien, por supuesto. La estabilidad normalmente se asocia con tranquilidad, con paz, con una forma de vida pues que no está alterada y que te deja eso, una tranquilidad continua. Lo que pasa es que a veces necesitamos tanto esa estabilidad que podemos llegar a situaciones en las que no estamos cómodos, en las que no estamos bien, en las que no nos sentimos a gusto o en las que nos sentimos al límite de lo que podemos soportar, independientemente del ámbito de la vida en el que sea, ya sea trabajo, ya sea pareja, ya sea amistades, ya sea familia, da igual. Y no por mantener esa estabilidad tenemos que aguantar, mejor dicho, y seguir adelante con todo. Porque hay momentos en la vida en los que los cambios, los que sean, son necesarios. Igual que antes he dicho que el exceso de cambio descontrolado y que es lo único que te hace seguir adelante puede tener su lado negativo, todo lo contrario también puede tenerlo. Y el hecho de necesitar una estabilidad tal que sigues aguantando en un trabajo en el que no estás a gusto, sigues aguantando en una relación de pareja en la que no estás a gusto, sigues aguantando un grupo de amigos con el que ya no te identificas, con los que ya no estás a gusto, tienes algún problema con algún familiar y no te paras a hablarlo con esa persona y a intentar arreglar las cosas para no alterar esa estabilidad, para que todo siga tranquilo. No, eso tampoco es bueno. Tampoco es bueno, porque al final te va destrozando por dentro. Lleva a tu mente y a tu cuerpo al límite. Y cuando llegas al límite, o te das cuenta justo antes de tiempo y empiezas a cambiar esa actitud, o te rompes. Te rompes completamente. Física y mentalmente, porque el cuerpo también lo nota. Porque el cuerpo nota todo ese tipo de cosas. Pero es que tu mente no puede más. Estás cansado continuamente, no duermes bien, tienes pesadillas, no te centras en las cosas que haces, no eres feliz, no te sientes pleno. Y la estabilidad, esa estabilidad, no vale la pena. A veces hace falta cambiar. A veces hace falta tomar otro camino. A veces hace falta buscarlo. Y no siempre es fácil, porque las circunstancias de vida de cada persona no son iguales. En eso estamos de acuerdo. Esto es algo que tengo aquí escrito. Es obvio, no todos tenemos las mismas circunstancias de vida, no todos tenemos las mismas situaciones, unos vivimos en situaciones más favorables para esos cambios, otros no. Para algunos es más fácil, para otros no. Por poneros un ejemplo, quizá no es lo mismo para una persona que tiene una familia con niños pequeños, que tiene que pagar alquiler o hipoteca, que tiene que pagar un coche, que tiene una serie de responsabilidades a su cargo. Quizá no es tan fácil para esa persona como para una persona a lo mejor más joven que vive en casa de sus padres, que tiene, entre comillas, cubiertas sus necesidades económicas, aunque no quiere decir que viva en la absoluta abundancia, pero que esté un poco más calmado en el punto de que no tiene tantas responsabilidades en sus espaldas. Por supuesto, todas esas cosas influyen, es obvio, y no es igual de fácil para unos que para otros. Eso es así. Incluso la fortaleza mental de cada uno, no digamos la fortaleza mental, creo que eso queda demasiado despectivo porque puede dar pie a pensar que hay unas personas más capaces que otras. A ver, como en todo en la vida,
algunos somos más capaces que otros en según qué cosas, en según qué ambientes, en según qué aspectos de la vida. Eso es una obviedad. A mí, por ejemplo, las matemáticas se me dan muy mal, extremadamente mal. Se me da mejor hacer cosas como esta, se me da mejor pues, las artes, las humanidades, la literatura, la historia, en fin, cosas así. Y hay otras personas a las que las matemáticas se le dan como si fueran el pan de día a día, como si fuera algo tan fácil como cambiar de canal en la tele, y luego pues a lo mejor no saben memorizar la fecha en la que se fundó, no sé, ¿qué te digo yo? Estados Unidos, por poner un ejemplo, o en qué año fue la guerra de la independencia española contra las tropas napoleónicas, da igual. La cuestión es, evidentemente las circunstancias de vida de cada uno y la manera de afrontar la vida de cada uno puede favorecer o dificultar que tú lleves a cabo esos cambios y que salgas de esa estabilidad tóxica. Pero hay que intentarlo. Y no es algo que vaya a pasar de hoy para mañana. Quiero decir, yo, por ejemplo, estoy haciendo esto, como ya os he dicho, he cambiado de trabajo. Yo llevo casi 2 años buscando la forma de cambiar de trabajo. Hay personas que tienen la suerte de querer hacer un cambio en su vida y de un día para otro lo consiguen. Y hay personas a las que le lleva muchísimo tiempo. Mucho más de lo que me ha llevado a mí. Como os digo, yo llevo casi 2 años buscando la forma de salir del entorno en el que estaba y encontrar otro, no solo para poder hacer esto, por supuesto, porque esto ha llegado después, como consecuencia, digamos, pero me ha costado mucho trabajo, me ha costado tiempo. La cuestión está en seguir intentándolo. Sé que decirlo es muy fácil, por supuesto, pero también hablo desde el conocimiento, porque me ha costado mucho trabajo, mucho esfuerzo. Y he tenido que seguir adelante con muchas cosas que no quería, mientras seguía esforzándome, por otro lado, en hacer esos cambios. No estoy diciendo que yo sea aquí el ejemplo perfecto de todo ello. No, cada uno, insisto, cada uno tiene sus circunstancias de vida, cada uno tiene sus dificultades. Hay otras personas, por supuesto, que seguramente sean el mejor ejemplo que yo. Eso lo tengo claro. Pero hay que seguir. La única manera de conseguir las cosas es seguir. Aunque te lleve 10, 20 años. Si tú de verdad ves que necesitas cambiar las cosas de algún modo, mejorar, aprender cosas nuevas, da igual el tiempo que tardes. No importa, al final merecerá la pena. Inténtalo. Sigue intentándolo. Te vas a frustrar, va a haber momentos en los que caigas, va a haber momentos en los que creas que no puedas más, va a haber momentos en los que realmente no puedas más. Y eso también depende mucho de las personas de las que te rodees. Y yo tengo la suerte de tener a mi lado, sobre todo, principalmente a mi mujer, que es una persona que yo no sé dónde habría llegado sin ella. Y por supuesto al resto de mi familia tengo, afortunadamente. Hay otras personas pues que no tienen esa suerte o que no tienen esas circunstancias de vida. Pero, insisto, no importa que te lleve 2 días o que te lleve 20 años. Si tú necesitas un cambio, el que sea, no pares, no pares. Muchas veces va a ser lento, va a ser frustrante, va a doler. Porque la vida no es fácil. Pero el único que puede llevar a cabo ese cambio, si lo necesitas, eres tú. Es así. Nadie va a venir a hacerlo por ti. Alguien puede venir a ayudarte, alguien puede venir a darte apoyo, pero tú, en tu mano está hacerlo. No está en tu mano el que sea más o menos difícil, desgraciadamente. Pero la única manera de conseguirlo es seguir, 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 seguir y seguir. Y a este respecto, pues, también entra en juego muchas veces las expectativas, ¿no? Las nuestras propias y las de la gente que tenemos alrededor. Bajo mi punto de vista, y esto sí es algo, una apreciación personal, puedes estar de acuerdo conmigo o no estarlo, pero para eso estamos aquí también, para debatir, para intentar llegar a puntos de encuentro o al menos intentar ayudarnos unos a otros.
porque esto es un vídeo, pero siempre he estado abierto a que compartáis conmigo lo que queráis. Que hablemos de los temas que queráis, por supuesto. Pero a lo que voy. Sinceramente creo, las únicas expectativas que te tienen que preocupar son las tuyas. Cuando quieres llevar a cabo un cambio, el que sea. Tanto para lo que quieres conseguir, como en lo que tú crees que no vas a poder conseguir. Todo está aquí. Todo está aquí. Todo depende de ti. En ese aspecto, no depende de ti la dificultad. No depende de ti las trabas que te puedan poner por el camino. No depende de ti lo rápido o lo lento que lo vayas a conseguir. Evidentemente puede ser más rápido si tú pones más de tu parte, pero la vida es la que es, el mundo es el que es, todos sabemos las dificultades que hay en todos los aspectos. Todos sabemos que nos podemos encontrar en el camino con personas que nos pueden ayudar, con personas que nos pueden poner una zancadilla y tirarnos al suelo. Esas cosas no se pueden controlar y tenemos que ser conscientes de ello. Es así. Lo que sí puedes controlar es el modo en que te afecte. Y eso también se trabaja. No es fácil. Claro que no. Por supuesto que no. Uno no nace sabiendo controlar, no controlar, trabajar su mente y sus sentimientos para enfocar las cosas hacia lo que nos ayuda. Porque muchas de esas sensaciones y muchas de esas expectativas y muchas pueden ser malas para nosotros. Pueden hacer que estemos más frustrados, que nos vengamos abajo. Pero es algo que también tenemos que trabajar nosotros. El ver cómo nos afectan esas cosas y el intentar darle la vuelta o al menos utilizarlas en nuestro provecho. Insisto, no es fácil. No lo es. Olvídate. En la vida las cosas fáciles no existen. Y si las hay, es porque has tenido suerte de tener unas circunstancias de vida que te las han facilitado. Sean las que sean. Pero en general las cosas en la vida cuestan trabajo. Y creo que también es otra cosa en la que caemos en este momento de la vida en el que lo queremos todo ya, lo queremos todo de inmediato, lo queremos todo deprisa. Tenemos que ser conscientes de que las cosas cuestan, de que las cosas no son sencillas, las cosas no son rápidas. Los procesos, los cambios, cuestan tiempo, esfuerzo, a veces dolor, a veces sufrimiento y a veces frustración. Y tenemos que intentar, en la medida de lo posible, trabajar eso, darnos cuenta de ello y seguir adelante. Entonces, las expectativas que hacen falta son las tuyas. Si alguien te dice, ¿por qué vas a hacer eso? ¿Por qué dejas aparte esa estabilidad que tenías? La que sea, ¿eh? No estoy hablando solo de trabajo, estoy hablando de cualquier cosa. Pareja, de vida, yo qué sé, imagínate que vives en un sitio y te quieres mudar a la otra parte del mundo. ¿Por qué vas a hacer eso? La gente que te dice, pero estás loco, ¿qué pretendes conseguir? ¿Qué pretendes demostrar? O, ¿qué necesidad tienes con lo tranquilo que tú estabas? Esas opiniones, muchas veces, con buena intención, no nos sirven. Hay muchas veces que se hacen con toda la buena intención del mundo, incluso de personas que nos quieren de verdad, ¿eh? Y que quieren lo mejor para nosotros, pero claro, no están viviendo dentro de ti, no están viviendo la situación que tú estás viviendo, no se están sintiendo como tú te estás sintiendo. Y hay personas pues que no son capaces de ponerse en tus zapatos. Y te pasa a ti también que a veces no eres capaz de ponerte en los zapatos del otro. Eso es así. Hay que intentar que no sea así. Hay que intentar ser empático con las otras personas e intentar mostrarle a las otras personas el porqué de tus sentimientos de esa forma, el por qué necesitas un cambio, el por qué necesitas salir de ahí, de la cosa que sea, el por qué necesitas irte a otra parte, el por qué necesitas un cambio, del tipo que sea, el por qué lo necesitas de una manera meditada y con sentido, no el por qué lo necesitas a lo loco como hemos dicho antes.
porque lo necesitas de verdad, porque lo necesitas porque has tenido un proceso en el que te has parado, has meditado sobre ello, te conoces a ti mismo, ves las circunstancias que te rodean e intentas buscar lo mejor para ti. Desde una forma tranquila, de una forma meditada, de una forma en la que tú de verdad busques tu plenitud, no a lo loco, porque eso tampoco ayuda. Y entonces esas expectativas de otras personas, pues muchas veces no ayudan. Y es así, insisto, y muchas veces lo hacen con toda su buena intención, porque la mayoría de las veces vienen de personas que de verdad te quieren, de familiares, de amigos, pero no lo entienden y no pasa nada. Hay que intentar, en la medida de lo posible, hablar las cosas, contarlas, con tranquilidad, con paciencia, y aún así habrá veces que no te entiendan, por muchas veces que se lo expliques y se lo repitas. Hay personas de todo tipo, y unas están más abiertas a entender y otras no. Unas están más abiertas a escucharte y otras no. Y unas están más abiertas a intentar ponerse en tu piel y otras no. Y es algo que a ti también te pasa. Es así. Unas veces más, otras veces menos. La cuestión es intentar llegar a un punto en el que seas capaz de debatir, de hablar, de pensar y de tener en cuenta al otro. Para intentar de esa manera que el otro también consiga hacer lo mismo contigo. Es una cuestión de empezar a predicar con el ejemplo. A veces no lo vas a conseguir. A veces vas a predicar con el ejemplo y al otro le va a dar igual. Pero eso no quiere decir que tú no tengas que hacerlo. Es la mejor manera. Para ti. Al final lo que tienes que buscar es tu plenitud. Y las expectativas y las opiniones de los demás, aunque sean con toda la buena intención del mundo, que también hay que tenerlas en cuenta de vez en cuando, por lo menos solo para ver su punto de vista y valorarlo, pero al final el que tiene que tomar la decisión eres tú. Y el que tiene que ver si cambia o no cambia, lo que sea que quiera cambiar, porque de verdad sabe y de verdad ha meditado en profundidad lo que necesita, eres tú. Y ya está. Hay que tener en cuenta también las circunstancias de vida de una persona. No es lo mismo una persona que vive sola, por ejemplo, que una persona que está casada o que tiene hijos y que sus decisiones afectan a otras que tiene a su alrededor. En ese caso, lo ideal es intentar llegar a consensos, explicar las cosas, explicar cómo te sientes, que la otra persona te entienda, que tú entiendas a la otra persona. Y habrá veces que tengas que renunciar a parte de lo que quieres cambiar. Y la otra persona tendrá que renunciar a parte de lo que no quiere cambiar. Pero si queremos entre todos vivir de la manera más plena y más a gusto y en la que mejor nos sintamos, hay cosas que hay que trabajar de esa forma también. Y eso aplica a tu pareja, a tus hijos, a tus amigos, a tus padres, a tus hermanos, a todo el que tengas a tu alrededor. Si son decisiones que en un momento dado pueden afectar a terceras personas, también hay que valorarlo. No te estoy diciendo que no lo hagas, pero quizá haya que ver el modo correcto de hacerlo. Porque si no es algo que te afecta única y exclusivamente a ti, tampoco puedes ser tan egoísta como para tirarlo todo por la borda. Hay que tener punto medio en todo. Dándole prioridad a lo que necesitas, sí, pero no siendo egoísta. Son conceptos diferentes. ¿Esto a qué nos lleva? A que hay normas, por así decirlo, en la vida. No hay... ¿Cómo decirlo? Hay cosas que hay que hacer. Hay normas que se deben cumplir, en general, para vivir en sociedad. Y que por mucho que tú necesites un cambio, son así. Dicho sea de paso, una cosa es eso, y otra cosa es aquello que pretende controlarnos. Y aquí ya no estoy hablando, no me malinterpretéis, no estoy hablando de leyes, no estoy hablando de teorías conspiranoicas o de gobiernos o de estados no.
Estoy hablando de la vida tal y como es. Y estoy hablando de la sociedad. Y estoy hablando de las relaciones humanas. Hay muchas normas no escritas que todos conocemos. Y que son necesarias para vivir en sociedad. El problema está cuando hay ciertas normas que entran en conflicto con lo que una persona necesita. Me explico. Una cosa es actuar bien siempre, porque ese debería ser nuestro primer objetivo en la vida. Hacer las cosas de forma correcta y hacer las cosas de forma que no perjudiquen al que tenemos al lado y viceversa, que el que está al lado no haga cosas que nos perjudiquen a nosotros. Hacer el bien al prójimo, como diría el maestro, y que el prójimo haga el bien por ti. Y eso no significa que tenga que hacer cosas. Significa que vivas y dejes vivir. En todos los aspectos de la vida. Y que tus cambios y tus necesidades, en la medida de lo posible, no. Bueno, no, en la medida de lo posible no. Que tus cambios y tus necesidades te afecten únicamente a ti. Que no perjudiquen a otros. Y que ojalá las de los otros no te perjudiquen a ti. Si consiguiéramos eso, tendríamos una vida bastante más plena en general, todos. Pero claro, para eso hay que ser empático. Para eso hay que saber ponerse en la piel del otro. Para eso hay que saber que el otro también es una persona, que el otro también tiene sus problemas, que el otro también tiene su vida, que el otro también tiene sus necesidades. Y el otro debe hacerlo contigo. Entonces, hay ciertas formas de hacer las cosas en la vida que deberían llevarnos a ese punto, a que todos seamos conscientes de que debemos vivir nuestra vida en nuestra plenitud, de la forma en la que queremos, o intentarlo dentro de los parámetros en los que vivamos, pero siempre, siempre, siempre sin perjudicar al que está al lado. Y ojalá el de al lado siempre, 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 siempre viva su vida sin perjudicarnos a nosotros. Es una relación, valga la redundancia, correlativa entre el otro y tú, y tú, y el otro. Y el otro puede ser tu mujer, puede ser tu marido, puede ser tu hijo, puede ser tu hermano, puede ser tu madre, puede ser tu padre, puede ser tu vecino, puede ser tu compañero de trabajo, da igual. Puede ser alguien que no conozcas de nada, alguien que pase por la calle. Tú no vas a ir por la calle y le vas a pegar un empujón a alguien para tirarlo al suelo, no deberías. No lo hagas. Y esa persona no debe hacértelo a ti. A eso es a lo que me refiero. En fin, y por ir terminando un poco ya, vamos a ir cerrando un poco este capítulo. Yo creo que el resumen de todo lo que hemos estado hablando en este vídeo, en definitiva, es: párate a pensar, medita, recapacita, busca las razones que te hacen ser como eres, que te hacen buscar lo que buscas, las razones que te hacen moverte, las razones que te hacen quedarte en un sitio. Y no te aferres a nada, ni a la seguridad de lo que es estable, ni al cambio continuo sin sentido. Todo debe tener su justa medida. Todo debe estar en un equilibrio. Y es de eso de lo que hemos hablado aquí, creo yo. No sé si estaréis de acuerdo conmigo, podéis no estarlo. Para eso es este vídeo, para eso es este canal, para eso son estas cuentas. Yo os lo dejo aquí como reflexión. Vosotros sois libres de comentar lo que queráis, de compartirlo con quien queráis, de debatirlo entre vosotros, de contármelo a mí, en comentarios, en las redes, siempre desde el respeto entre nosotros y entre vosotros. Si comentáis diferentes cosas y a lo mejor entre vosotros no estáis de acuerdo. Pero bueno, en definitiva es eso. Creo que con todo eso
queda bastante resumido el asunto en cuestión, todo lo que tiene que ver con el cambio. Repito, no os aferréis a nada, ni a lo que os invita a quedaros todo el tiempo por una estabilidad que puede no ser buena. Si es buena, pues bienvenida, pero si no lo es, no merece la pena. Y el cambio a veces da miedo, a veces es difícil, cuesta trabajo, como todo en la vida, porque todo cuesta trabajo, tenerlo siempre claro, todo es difícil, más o menos, con más ayuda o con menos ayuda, pero todo cuesta algo. Nada te llueve del cielo, todo tienes que ganártelo tú, todo tienes que trabajarlo tú. Para ti y para tu bien y el de quienes te rodean. Y si ese cambio es un cambio continuo por necesidad, porque tú sientes en tu interior que necesitas estar cambiando continuamente y se convierte en una vorágine de caos, porque nunca terminas de estar a gusto de ninguna manera, párate, quédate solo, piensa, reflexiona, medita, haz introspección. Si tienes la oportunidad de tener ayuda profesional, ayúdate de esa persona. Si tienes la suerte de estar rodeado de gente que te quiere y que te puede echar una mano en la medida que sea, ayúdate de esas personas. Pero no lo conviertas en un vicio. El cambio continuo no debe ser un vicio. No es una buena señal. Todo en su justa medida, tanto para una cosa como para la otra. En cualquier caso, yo invito al cambio si es necesario. Si de verdad sientes que es necesario, yo sentí que era necesario y por eso tomé esa decisión, por eso me puse a trabajar en ello, me ha llevado mi tiempo y hasta aquí me ha llevado de momento. No sé dónde me llevará mañana, pero me encantará de averiguarlo. Quisiera terminar con unas palabras del director y actor italiano Roberto Benigni, que algunos quizás lo conoceréis porque es el protagonista de la película La vida es bella. No recuerdo exactamente la frase, disculparme si me equivoco, pero creo recordar que era algo así como comenzar un cambio da miedo, pero cuando comienzas a andar te das cuenta de que lo que verdaderamente da miedo era haberse quedado donde estabas. No estoy seguro de si es así exactamente, puede que haya variado alguna palabra, pero la idea es clara. Atrévete, empieza, estudia, fórmate, esfuérzate y tómate tu tiempo. No hay prisa, tanto para el cambio como para la estabilidad, como para la decisión que tomes en las necesidades de vida que tengas. Tómate tu tiempo, haz las cosas como tengas que hacerlas, hazlas del modo correcto, procura no interferir para mal en la vida de los que te rodean y busca ser feliz y estar pleno. Que sea lo que hagas, tú sientas en tu interior que estás pleno. Y ya está. Nos vemos en el próximo capítulo. Espero que os haya gustado. Espero que compartáis, que comentéis, que estéis abiertos a todo. Yo estoy abierto a todo. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias por todo.